Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana, y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli, también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Sí, la música no puede ser otra que del tema que vamos a tocar en este fin de semana, el tema del que habla todo el mundo, católico o no católico, y es que no sucede con frecuencia la muerte de un pontífice, de un papa, y a puertas de un cónclave, la elección de un nuevo pontífice. Y aquí en este fin de semana en De Película de Caracol Radio estaremos dedicando nuestros espacios a un listado muy interesante. Se están haciendo varios medios, ya he visto haciendo un listado, pero aquí depuramos, y con varias películas, 14 largometrajes en total que hablan de la figura del Papa. Y para este efecto, para este propósito, pues como siempre lo expreso, es un verdadero placer, un honor, una dicha, una satisfacción contar con la presencia de María Alejandra Pérez, que es la persona que tiene las puertas siempre abiertas, las puertas de este conclave en De Película. María, qué placer tenerla de nuevo aquí en De Película de Caracol Radio. No, y para mí siempre es un honor, tal vez no sé si pueda votar, pero entrar al conclave siempre va a ser muy interesante para mí, más en estas coyunturas que son como, Mario me llama en situaciones muy específicas. No, y es que está más, esta es muy específica. Y le cuento a los oyentes que sí, extra micrófono le dije, bueno, María, ¿cómo la va con el Papa y sus películas? El Papa y sus películas, que son temas muy interesantes porque va mucho más allá del cine, ¿no? Sí, claro. Entonces hablamos de la vida real, pero también hablamos de historia, hablamos de la religión. Es un tema muy interesante que incluso a veces se mete con lo sobrenatural, que es algo que también hablaremos en toda esta lista de películas, pero realmente un honor, como siempre, estar aquí acompañándolos, y un saludo muy especial a todos los oyentes de Película. Bueno, dos cosas. Primero, la regla general, la regla de oro, María. La regla de siempre. Que cada quien responde aquí por lo que dice. Entonces, por favor, recuérdenos sus redes sociales. Mis redes sociales son Silent Page. Me pueden encontrar así en Instagram, Silent_Page, o en TikTok, Silent Page 14. Bueno, y lo otro es que al depurar esta lista, obviamente tenemos en cuenta varias cosas. Primero, sí, hay muchos pontífices, muchos papas de la vida real, inspirados en hechos. ¿Es cierto? Hay otros que también toman mucho la figura de el Papa, pero lo hacen en otro tipo de películas, incluso comedia, y utilizan papas ficticios, como ustedes se van a dar cuenta. Y también hay muchas miniseries, muchas series, incluso una con Jude Law, el joven Papa, hay varios actores que han hecho series. Y por supuesto estamos hablando de películas, muchas hechas para la televisión, otras muy recientes, otras que se estrenaron en los teatros, pero películas, porque series hay muchísimas, y tampoco metimos documentales porque si no toca hacer... No acabamos nunca. Toca hacer 3 especiales durante 3 meses, o todo lo que dure el conclave toca hacer el especial, pero sí, y además del tema de los que son reales o los que son ficticios, también están los que son mitos. Sí, claro. Son muy curiosos para la gente, que existieron o no existieron, no lo sabemos muy bien. Y de una vez advierto que no va a aparecer El Niño y el Papa, que esto fue una película colombiana que fue una fusilada, María, porque simplemente tomaron imágenes de hechos de la visita de Juan Pablo II y le metieron una historia telenovelesca con Verónica Castro, y entonces le pusieron El Niño y el Papa. Fue un negocio redondo. Y lo otro, tampoco le vamos a meter Eurotrip, que aparece el Papa ahí en el segmento final, que es una cosa películas bien hechas. Sí, películas bien hechas. En este top. Sí, así que sean ustedes bienvenidos. Esto es De Película de Caracol Radio y hablaremos de la figura del Papa en el cine. Habemus papam.
Sabe, es muy difícil escuchar. Escuchar su voz. La voz de Dios. Espere, ¿incluso para un papa? Quizá aún más para un papa. Yo creo, María, que esta es una de las películas más vistas en Netflix por estos días. Sí, estuve viendo por ahí cifras y las películas relacionadas con el Papa han subido su viewership en un 200%, en un 300% en estos días de el fallecimiento del Papa Francisco, que yo creo que nos tomó a todos por sorpresa. Sí, sí, porque él prácticamente yo creo que se despidió precisamente en la Semana Santa y como que sacó fuerzas de donde no tenía, tal vez con mucha oración, y dijo, no, yo aguanto esta Semana Santa y ya. Sí, claro. Dame y las fuerzas, Dios. para despedirse y que es de cierta forma una situación incluso muy cinematográfica en sí misma. Sí. El Papa muere el lunes de Pascua y es después del domingo de resurrección, después de despedirse. O sea, para mí me impactó mucho porque es como lo vi en televisión ayer, dando la bendición a todo el mundo, y hoy despierto y ya no está. Entonces, y pues que además fue por unas causas muy distintas a las que por las que estuvo hospitalizado tantos días. Entonces sí tiene un toque místico y cinematográfico incluso el fallecimiento de nuestro Papa Francisco. Y muy cinematográfico, María, teniendo en cuenta que también era un hombre cinéfilo, confeso. Es cierto. Un hombre que le encantaba el cine y el Un hombre de fútbol. pasiones, un hombre de pasiones. Total. Además, yo creo que el más cercano, el más afable, el más mediático en términos benévolos de los papas que hemos vivido nosotros con el reinado tan largo que tuvo Juan Pablo II. Sí, claro, que finalmente fue uno muy popular también entre muchísimas personas, pero que después se vio un poco opacado por todo lo que pasó con Benedicto XVI, que aparte es un papado que termina con una renuncia y no con el fallecimiento. Entonces, Francisco le dio una nueva cara al papado que creo que cambió la perspectiva de muchas personas, y por eso la noticia es tan fuerte y por eso hay tantas películas con un 300% en el aumento de su viewership. Y precisamente estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de Netflix, hacen parte de una película que retrata una parte de la vida de dos pontífices de los que hablábamos con María. Benedicto XVI o Joseph Ratzinger y el cardenal Jorge Bergoglio, después consagrado como Francisco. En esta cinta protagonizada por Jonathan Pryce, que María, más bien poco argentino. Poco argentino, ahorita lo busqué para recordar su cara y dije, este es el hombre con la cara más británica Sí, claro. que he visto en mi vida. Poco argentino, pero creo que es convincente en el papel. A mí Sí. tal vez no habla mucho español, pero me parece que hace un papel bastante convincente, y yo al menos durante la duración de la película, durante los minutos de la película, puedo creerme que él es Jorge Mario Bergoglio. Sí, el hombre también que estuvo por ahí en Juego de Tronos y en Brasil, por allá de los años 80. Bueno, y Anthony Hopkins como el cardenal Ratzinger. En esta cinta que tuvo nada menos y nada más que en la dirección a el gran Fernando Meireles, el hombre de Ciudad de Deus y de El jardinero fiel. Y bueno, María, hablemos precisamente de estos dos papas. Los dos papas es una película muy interesante porque se encarga de contar historias muy humanas de unas figuras que a veces vemos como tan, justamente su santidad, tan santas como en este caso los papas. Aquí hablamos como justamente de esas dudas, esos problemas que siente en este caso Benedicto XVI, esos problemas que también lo llevan a renunciar a su papado, enfrentándolo de cierta manera con las perspectivas que tiene Francisco como un nuevo papa o alguien que llega como a enfrentar esos problemas que tiene la Iglesia Católica de una manera mucho menos censurada y mucho más de frente a como de pronto lo que pudo pasar en los escándalos a los que se enfrentó Benedicto XVI. Y además nos enfrentamos al pasado de Jorge Mario, del Sí. padre del cardenal Jorge Mario, y pues eso también es un punto muy interesante de la película, que tal vez muchos se lo tomen muy documental y se atrevan a decir, esta fue la vida del Papa Francisco, que pues sí, en cierta medida, pero es muy interesante de verdad cómo crean esta historia a partir del pasado del Papa y como las decisiones a las que se tienen que enfrentar los dos. Y lo también muy llamativo, pues además de los tremendos papeles de estos dos actores, es lo diferentes que eran. Eran el agua y el aceite, eran las dos corrientes de la iglesia, el progresismo, el hombre que quería cambiar muchas de las cosas que han caracterizado la iglesia, y por el contrario, pues Ratzinger o Benedicto XVI en su postura conservadora. Más conservadora, claro que En sí. su ala, pues muy de la mano de Juan Pablo II, y cómo terminan siendo amigos, porque en realidad eso es lo que deja la enseñanza de un hombre que hay una escena muy bonita, María, cuando le dice, no sabe
cardenal, el peso que me ha quitado de encima. Me es quitó un cierto. peso de encima y se le veía como alegre. Y finalmente hay también una parte bonita donde se le ve a Ratzinger, que era un hombre de figura seria, Sí. al Papa Benedicto XVI, ya como más humano, más feliz, más alegre. Aparte que es una película que desde su título llama mucho la atención porque es una situación muy poco común, que digamos a nosotros nos tocó vivirla históricamente, pero no ha pasado tanto en la historia que los papas renuncien, los papas fallecen, Exacto. como pasó en esta situación. Entonces hay dos papas, the two popes. Entonces es muy interesante como ver justamente qué pasa en estas dinámicas cuando justamente hay que enfrentar esto que está sucediendo, que es que hay dos corrientes o más de dos corrientes en este caso. Son como partidos políticos. Sí, todo el claro. tema en el Vaticano, todo el tema de elegir un papa y pues el camino que tomará la iglesia, que son también cosas que hablan otras películas de las que hablaremos, pero esta lo hace particularmente de estas dos figuras que son las más importantes y las más recientes para nosotros y que definitivamente es lo que yo decía, una mirada mucho más humana y también para un personaje que de pronto fue no tan cálido y tan abierto como Francisco, como lo fue Benedicto XVI. Y un dato final, Netflix recreó la obra maestra de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en menos de 10 semanas después de que el Vaticano les negara el acceso para rodar a los dos papas. Mucho CGI, mucho trabajo de computador, pero pues el resultado visual es impresionante. Una Roma convincente en medio de todo y también pues un Vaticano digno de película, porque sí creo es una obra maestra recrear en tan poco tiempo la Capilla Sixtina, que pues es una de las obras más bellas en la historia de la humanidad. Presente en Netflix The Two Pops, los dos papas de Fernando Meireles con Jonathan Pryce y el señor Sir Anthony Hopkins. Te escucho, hijo. Hace un tiempo yo le pedí una señal. Habemus papam. Nuestra fe es algo vivo precisamente porque camina de la mano con la duda. Si solo hubiera certeza y nunca duda, tampoco habría misterio y no habría necesidad de tener fe. Oremos para que Dios nos conceda un papa que dude y que nos conceda un papa que peque y pida perdón a Dios y siga adelante. Sí, aquí extra micrófono, cuando iba a poner estos sonidos, María me dijo, tratemos de poner el... Tenemos que poner exactamente esta frase ganadora de Oscar, que no es ganadora de Oscar, pero... ¿O si es ganadora de Oscar? Sí, terminó ganando sí. un premio, pero pues obviamente merecía muchísimo más. Merecía y no, muchísimo y bueno, por la coyuntura también, pero porque es una extraordinaria película que le metieron todo lo que se necesita para catalogarla como de superproducción, María, Cónclave. Sí, la más reciente de este tema que estamos tratando. Sigo pensando firmemente, Cónclave sacrificó todos sus premios Oscar para que el Papa Francisco llegara a la Semana Santa. Creo que sí, se llevó el guión adaptado. Sí, Fue sí. el único Oscar que se llevó. Trágico. Se merecía también una nominación que no tuvo. Se merecía mejor a película de cinematografía. lejos. Se merecía mejor película. Mi favorita del año pasado, me atrevo a decir, qué gran película, cómo me gustó esa película. Y es una frase justamente con la que empezamos, que he estado pensando mucho estos días que me he sentido más católica que en mucho tiempo, pensando también en todo con el fallecimiento del Papa Francisco, y creo que Francisco estaría muy de acuerdo tal vez con una frase muy parecida. Es muy importante la duda porque la fe no es algo perfecto. Entonces creo que a pesar de que es una película muy contradictoria porque su final es No, el bastante final complejo para muchas personas católicas. Es el final más progresista de todos los progresismos. Sí, es bastante complejo, pero creo que es una película que igual resuena mucho con las personas católicas y las personas de fe, porque a pesar de lo progresista que muestra, creo que tiene mucho que ver con justamente por qué existe la fe y por qué existen instituciones como por ejemplo la Iglesia Católica. Entonces realmente Cónclave es la mejor película del año pasado. Y María, Se me lo mire, pregunta. aquí interesante lo que se viene. Obviamente lo que se va a venir por estos días es el desarrollo del Cónclave, que esta película lo hace de una forma, pues las otras que están también en este listado, ahí lo han tocado, pero es que esta sí lo hace de una forma artesanal,
esmerada, cuidada, dada todos los detalles que se ciernen no solo en el momento de la elección en la Capilla Sixtina y esto, sino también el juego político que existe en el interior del Vaticano y cómo las diferentes fuerzas, ya sean los progresistas, los conservadores, las nacionalidades, los continentes, empiezan a jugar sus bazas y empiezan prácticamente a mostrar a los posibles pontífices y de ahí en adelante cómo se juega precisamente para lograr las mayorías. Y que es muy real porque uno diría, hay detalles claramente muy exagerados y cambios específicos para hacer esta historia una película. Entonces, por ejemplo, lo hablábamos con Kika, sí, que cambian mucho los vestuarios, no necesariamente de manera muy visible para una persona normal, pero alguien que sepa de los vestuarios sabe que esos no son exactamente los vestuarios de un cardenal, pero se hacen de distintas maneras para que llamen más la atención cinematográficamente. Y claramente hay muchos puntos de la trama que son exagerados, sin embargo, uno empieza a ver que hay uno ve la importancia de la cultura pop. Probablemente este va a ser uno de los conclaves más seguidos, porque también, bueno, el alcance de las redes sociales tiene muchísimo que ver, porque ahora tenemos más acceso que nunca a la información inmediata, al meme, al video, a todo en vivo, y también, pues, el peso de esta película en la cultura pop ha hecho que la gente esté súper pendiente y ya le estén haciendo campaña política, de pronto, algunos de los papas que están en las nominaciones. Incluso aquí hay un personaje, el cardenal Tremblay, que resulta como salpicado por un tema político que ocultó el papa anterior, y justamente hay un Tremblay al parecer en la vida real, un papa que Francisco destituyó en el 2020 y que él está exigiendo su entrada al cónclave porque él merece votar, y uno dice, wow, esto no es sacado de la ficción realmente. Y es que un profesor de religión hace muchísimos años me contaba precisamente que cuando se surte el cónclave se le nombra un abogado del diablo literalmente al posible papa para escudriñarle absolutamente toda su vida. Y le sacan, como dicen coloquialmente, como decimos coloquialmente, María, los trapitos al sol, y cualquier momento de un desliz, un error del pasado, un pecado puede marcar, y esta película muestra, como usted lo decía, una de esas situaciones. Y el mismo personaje dice, pero a ver, eso fue hace tantos años, fue un momento donde era otro tipo de persona, ¿por qué me están crucificando por esto? Pues hasta ese punto se tiene que buscar la pureza del que va a ser elegido el nuevo papa. Claro, porque es una película de suspenso, de drama, de misterio, es que lo tiene todo. Y sin tener realmente escenas de acción, sino que simplemente con el thriller político, es un thriller político completamente, porque tú vas entendiendo los problemas del decano de Lawrence, interpretado por el gran Ralph Fiennes, que además de ser uno de los villanos más importantes en la historia del cine, al parecer también puede ser muy cercano a ser el Santo Padre. No, además, sí, qué talento y qué versatilidad. Bueno, María, y mire, cuando Lawrence, esto es uno de los datos adjuntos de la película, cuando Lawrence mira en el cajón del difunto papa encuentra un montón de ligas elásticas. Esto es otro indicio de que el difunto papa era el Papa Francisco, pues se informó que al ser ascendido a papa llamó personalmente a Buenos Aires para avisarle que no seguiría con su costumbre de devolver las ligas elásticas de su periódico a fin de mes. O sea, está premonitoria esta película. Bastante premonitoria, más considerando que pues todo el tema caliente de la temporada de premios fue durante la enfermedad del Papa Francisco, durante todas estas semanas, incluso meses de enfermedad del Papa Francisco. Entonces, complejo, pero sí, y claro, como es una película tan de contexto en este momento, tan premonitoria, justamente uno empieza a mirar las comparaciones. Entonces, claramente es un paralelo del Papa Francisco, pero también uno ve y hay una parte en la que se ve justamente el fallecimiento del Papa cuando inicia la película, y uno ve como el cuarto, y después vas a ver la imagen del cuarto del Papa Francisco, que nunca se quedó en la residencia papal, sino que se quedó como en un cuarto de huéspedes, y uno dice, Francisco verdaderamente era una persona muy humilde, o sea, se encargó muchísimo de hacer una realidad de sus votos como Francisco, tomar el nombre de San Francisco, el patrono de las personas más humildes, y efectivamente con todo esto lo que logra es que uno logra crear esos contrastes, ¿no? Uno ve la imagen como de los grandes sepulcros en el que está el Papa, o de la gran habitación en la que conocemos al Papa de Cónclave, al que nunca le dan nombre. Sí, exacto. Ese dato se lo preguntaba esta micrófono María, también dice, no le dan nombre. Al que nunca le dan nombre dentro de la película, pero entonces pasamos como a ver la realidad, y hay muchos contrastes, pero es muy interesante ver que de verdad ahorita va a ser una elección completamente seguida por todo el mundo, y ya la gente tiene sus favoritos, incluso muchos queremos llamar al numeral 300 Roma para votar por nuestro papa, nuestro cardenal favorito, y quién sería nuestro papa, pero pues esa es una decisión de
los cardenales en este momento, que ya todos ahora nos consideramos expertos después de no, esto sí, disfrutar de esta es película. como el meme del hombre blanco que dice antes era experto, ahora soy experto en cónclaves y en el Vaticano. Pues esta película es del año 2024, muy reciente y está disponible en Prime Video. Se trata de Cónclave. Cardenal Tedesco, 18 votos. Habemus papam. My ideas are unworthy of your talent. And of your chapel, Holiness. I completed one panel, part of another. I saw. You saw they were poor. Not in my judgment. And your judgment's not mine. Oh, yours is superior to mine, my son. In matters of art, yes. Holy Father. The wine was sour. I threw it out. Show your Holiness. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana. Estamos con ustedes María Alejandra Pérez y Mario Alcalá en este especial de fin de semana hablando de películas que hablan de la figura del Papa, ya sean hechos, inspiradas en hechos, en personajes de la vida real o pontífices ficticios. Ya hablamos de dos de la vida real, María, que fueron Benedicto XVI y Francisco. Los más recientes. Los más recientes. Cónclave tiene un Papa sin nombre, ficticio, y aquí estamos nada menos y nada más que con Julio II, en una superproducción de 1965, de 2 horas 18 minutos, una muy buena película dirigida por Carol Reed, La agonía y el éxtasis, The Agony and the Ecstasy. Una obra muy interesante, de una era muy creativamente elevada del cine, sí. Porque tenemos justamente esta exploración de muchos thrillers históricos que probablemente no sean tan precisos con las realidades, y pues claramente esto es una historia ficticia basada en hechos reales, una dramatización, una narrativa que además está basada en una novela, pero que finalmente tiene grandes protagonistas y que cuenta justamente datos muy interesantes sobre algo que hablábamos también hablando del tema de Two Popes, sí, que tuvieron que recrear este lugar con CGI porque efectivamente es una de las obras maestras más importantes de la historia y es pues la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina. Y aquí pues sí, como dice María, dos superactores, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, el señor Judith Ben-Hur, el señor Charlton Heston, que aquí es nada menos y nada más que Michelangelo o Miguel Ángel Buonarroti, y el Papa Julio II, interpretado por Rex Harrison, el nombre de Mi Bella Dama, My Fair Lady. Y es básicamente una película que gira en torno a cómo fue pintada la Capilla Sixtina, pero pues obviamente le agregan otros elementos que hablan precisamente del Papa y de esa parte en especial del Vaticano. Especialmente porque la Capilla Sixtina no iba a ser la Capilla Sixtina que conocemos hoy en día, iba a ser un proyecto mucho más pequeño que terminó desarrollándose en una obra gigantesca sobre la interpretación de la Biblia la interpretación que Miguel Ángel le dio a la historia de la humanidad desde la Biblia. Entonces, claro, esto terminó como en muchos desacuerdos y acuerdos con este Papa, que también estaba leyendo por aquí que Heston y Harrison no se llevaban bien, lo cual aportó bastante a su química en pantalla. Muchísimo. Pero sí hacen escenas como tampoco pudieron grabar en la Capilla Sixtina, pero sí muy meticulosamente detallaron el techo, trabajaron con artistas reales para justamente lograr esta perfección, que también es algo que también pasa en los dos papas. Pero sí, es una historia sobre complicaciones artísticas y también enfrentarse un poco a la religión, a la moralidad y a las presiones de pues un proyecto tan enorme que le tomó años a Miguel Ángel completar. Y es que María, hay una escena muy especial en La agonía y el éxtasis, y es que precisamente el Papa Julio II le pregunta a Michelangelo, le dice, bueno, ¿usted qué opina? Antes de, por supuesto, iniciar el trabajo de pintar la Capilla Sixtina, y le dice, ¿usted qué opina desde su punto de vista, que él era más escultor también, como lo explica esta película? Y le dice, pues que en realidad esto parece un galpón, esto no tiene nada de capilla. Y entonces el otro le dice, pero yo no voy a tumbar nada, ¿qué podemos hacer? Y entonces dice, no, pues de pronto podríamos pintar. Entonces ahí empieza eso, y lo mejor es que el Papa Julio II le dice, sí, yo quiero que usted pinte a los apóstoles en un principio, pinte los 12 apóstoles, y después empieza la tensión entre estos dos. El propio Miguel Ángel le dice, no, pero a ver, su santidad,
yo soy escultor, ¿usted cómo quiere convertirme en pintor? Y así se desarrolla esta historia y cómo tiene esa visión Michelangelo para pintar esa Capilla Sixtina que se convirtió prácticamente en algo imperecedero y que es uno de los sitios más visitados del planeta. No, y es que es gigante, entonces tenemos que pensar que era, listo, la bóveda, pero también hay una pintura del juicio final que está hacia el final justamente de la capilla, que había muchísimos desafíos porque era pintura al fresco, entonces no había opción de error, no había opción de equivocarse. Entonces esta película tal vez nos lleva a explorar un poco la mentalidad de alguien a quien no conocemos, Miguel Ángel, pero que es una de las leyendas de la historia del arte, inspiró muchísimo muchos artistas y realmente nos metemos mucho en la mentalidad de cuáles son esas presiones, cuáles son esas expectativas que justamente para alguien que no se consideraba un pintor, cómo cumplir todo eso y que pues finalmente se convirtió en una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. Y otro de los valores que tiene esta película es que se muestra que antes de, incluso durante el pontificado de Julio II, la figura del Papa era de un guerrero, de un hombre que blandía la espada, de un hombre que conquistaba a través de las luchas, de las batallas. Y finalmente, pues a partir de este Papa ya como que se encierra en el Vaticano y empiezan más una labor de enseñanza y de crear la iglesia como tal, con toda la jerarquía, pero antes eran literalmente como si fueran Alejandro Magno o Ricardo Corazón de León con espada a conquistar. Es cierto, claro, los sucesores de Pedro tenían que justamente iniciar la iglesia no fue un trabajo fácil. En este momento todos estamos hablando del Papa, estamos haciendo este especial, pero realmente propagar la palabra de Cristo, que pues ha sido una tarea que se ha divulgado de muchas maneras y que ha tenido muchas complicaciones, tanto por las personas que lo han hecho, como las maneras en que se han hecho. Pero sí, no podemos negar que la historia de la Iglesia Católica está ligada a mucha sangre, a muchas guerras y pues a muchas conquistas que muchas veces tuvieron que ser lideradas por esta figura que pues finalmente era el líder de la Iglesia Católica. Y un dato para finalizar, antes de la pausa, la cantera de montaña a la que huye Miguel Ángel, el rol a cargo de Charlton Heston, después de destruir sus primeras pinturas sobre paneles de techo, era la verdadera Carrara. Massa Carrara en Toscana, fuente de mármol para las esculturas del verdadero Miguel Ángel Buonarroti y cercana a su ciudad natal. Habemus papam. Por muchos años ella ha sido alimentada y vestida por mi familia. ¿Cuánto tiempo más debemos dar tal caridad? El hijo del herrero es buen partido. Es estúpido y un analfabeta. Permítame recordarle que Johanna está bajo mi custodia. Como la señora de Villaris, tengo el derecho y la obligación de arreglar su futuro. Continuamos en este fin de semana aquí en De Película de Caracol Radio, en este especial que hemos titulado Producciones que hablan de la figura del Papa, por supuesto a propósito de la noticia mundial, y es el fallecimiento de Francisco, el Papa Francisco, y ya la realización de un cónclave y la búsqueda de un nuevo pontífice. Estamos con ustedes, este servidor y María Alejandra Pérez, que ya es hora de que recuerde sus redes sociales. Antes de que usted se meta en demasiados problemas. Sí, no, ya tengo suficiente con esta trance del Papa para que tenga que responder por sus opiniones, María. Claro que sí, me podrán encontrar en todas las redes sociales como Silent Page, en Instagram, en TikTok principalmente, y pues también en el multiverso de Caracol Radio nos estaremos viendo en los productos digitales. Bueno, aprovecho esta película que es del año 2009 para comprometerla con una pregunta muy importante, María, y es precisamente ese señalamiento que se le ha hecho a la Iglesia durante toda su existencia, al papado, y es precisamente la exclusión de la mujer y el hecho de que precisamente sea algo tan machista el que no se elija a la mujer ni para los altos cargos, ni mucho menos para ser una suma pontífice. No, y que en general la historia de la mujer con la Iglesia Católica ha sido bastante complicada. Sí. Es bastante complejo ser mujer y ser católico, y creo que eso es algo que vimos muchas personas en general creciendo. Digamos, yo ahorita comentaba que es el momento en el que me he sentido más católica en mucho tiempo, con el fallecimiento del Papa Francisco, porque es una persona que mueve masas, que también hablaba mucho por la inclusión de las mujeres, pero igualmente, a pesar de esto, hay muchos problemas, porque es un tema que se sigue tocando incluso en la película que hablábamos anteriormente, Cónclave. Es algo que igual se toca en Cónclave con las hermanas que ayudan a los papas. Sí.
a los cardenales, justamente es complejo pensar porque no están incluidas en un papel principal dentro de la iglesia y siempre es un papel de silencio y de servicio. Entonces, por ejemplo, Isabela Rossellini se ríe, el personaje de ella se ríe o le parece curioso cuando el cardenal Benítez las menciona a ellas en una oración. Entonces no es algo realmente nuevo y mucho de mi conflicto justamente con la religión católica vino cuando vine a entender mi papel dentro de este tipo de religiones y dentro de la iglesia siempre ha sido algo complejo. Entonces, simplemente la idea de que una mujer llegue a un cargo tan complejo que puede parecer para muchos algo insólito, pero pues fue una leyenda, es una leyenda real en el sentido de que tiene mucho peso en la mente colectiva de pues las personas que están relacionadas con la religión, pero realmente más allá de que sea real o no sea real, no hay comprobación histórica de que esto haya pasado, pero pues sí es un mito muy persistente en la religión católica. Y es que precisamente estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hablan de esa posibilidad, de algo que dicen que puede estar ahí en alguno de los muchísimos archivos del Vaticano que no se han desclasificado o que se desclasificaron pero quedaron igual guardados. Enterrados, y es la existencia en alguna parte de la historia de una papisa. La papisa Juana es la historia que cuenta esta película justamente en la interpretación de Johanna Wokalek. Sí, sí, sí. En esta cinta alemana que pues es muy complejo pensar que una mujer pueda llegar simplemente al papado, pero pues aquí justamente nos cuentan. Ella tuvo que reemplazar a su hermano, tomó la figura de un hombre y finalmente la descubren. Y cuando la descubren, claro, la idea es enterrar esto porque esto no puede pasar. No, sería el escándalo. Es el escándalo más grande, que también lo toca con clave. Sí. Un tema muy parecido, pero sí, es una temática muy polémica que justamente se dio mucho de qué hablar en su momento, porque claramente la Iglesia Católica no va a estar así como tan tranquila cuando creo que muchas de estas películas causan eso, una reacción inmediata justamente de la Iglesia y no de la manera más favorable, porque tratan de contar muy desde adentro todo lo que sucede en estas instituciones que son tan poderosas en el mundo. Yo le escuchaba precisamente a un crítico de cine decir que si una película causa escozor en la iglesia es porque quedó bien hecha. Porque está muy bien, exacto. Está muy bien. Sí, hay varias como curiosidades rodeando la película que tienen que ver justamente con la historia de que no sabemos si esto fue real o si podría ser real o si simplemente es una sátira, una crítica, que justamente en el papado nunca se va a aceptar a una mujer, pero justamente cuenta una historia de superación, de valor y del valor de las mujeres que fue polémica en su tiempo, sigue polémica incluso ahora, lo cual es complicado porque como que en el pleno año de 2025 me vas a decir que es polémico pensar que una mujer ocupa una posición de poder, porque ese es digamos, la frase más simple que te puedo decir. Obviamente hay muchísimo contexto detrás, pero sí es una película compleja porque la figura del papado está siempre relacionada a la figura del hombre. Y esta película pues está recreada en el siglo IX y habla del año 814, justo después de la muerte de Carlomagno. Y aquí la protagonista, como nos decía María, Johanna Anglicus, que hace parte de la entraña de un pueblo alemán austero, muy pobre, y empieza pues a crecer espiritual y también jerárquicamente para llegar a ser consagrada papisa, pero pues lo que decía María, eso no podía pasar y fue borrada de la historia. ¿Se puede hablar del final de la película? Sí, claro, por supuesto, sí, porque ya es de 2009, ya un spoiler. Sí, ya no es un spoiler alert. No. Pero sí, realmente también dice mucho el de ser mujer, el final de la película, porque ella muere dando a luz. Y justamente que es el milagro de la vida, el milagro de la creación, que solo es posible pues con un cuerpo femenino. Y es un cuerpo que por alguna razón no puede ser papa, sí. Por alguna razón, pero es muy diciente de que justamente el castigo a veces de la mujer o el peso de la mujer también puede ser como su propia perdición, incluyendo pues el tema aquí de llegué tan alto y tan lejos, pero en medio de toda esta revelación, en medio de todo este estrés, el milagro de la vida que me ha concedido la naturaleza es lo que la mata y lo que termina pues finalmente enterrando su historia, porque lo primero que hacen es tratar de ocultarla. Acabo de tener un flashback maravilloso precisamente con ese final que no lo tenía tan claro y de verdad era el final perfecto para todo lo que nos quiso contar la película a lo largo de su metraje, así que sí, para esos que les gusta ese tipo de producciones, María, acerca de esas historias ocultas y de lo que pudo ser, pues muy recomendada. Es una película de 2009, La Papisa, Die Papstin, de coproducción encabezada por Alemania.
Habemus papam. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Y qué pasó en 3 días para que precises confesión? San Francesco de Asís. Quiero que lo tenga vos. Me sorprendió su belleza. No podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea? Sí, esta película, por supuesto, habla de el gran protagonista, y me refiero al gran protagonista, pues porque es el hombre que genera toda esta noticia mundial, y es el fallecimiento precisamente del cardenal Jorge Bergoglio, consagrado como Francisco, el Papa que se considera, María, sí, es que no hay ninguna duda, el más progresista, yo creo que en muchísimos años. Sí, no me considero vaticanóloga, sí. Pero sí creo que Francisco, lo que hemos comentado, deja un mensaje muy importante, muy disidente de la rama religiosa a la que pertenecía, era un jesuita, dado a votos de pobreza, a votos de humildad, justamente para tener más coherencia justamente con este mensaje de Jesús, que es, se supone, el centro de la Iglesia Católica, pero muchas veces eso no se ve, y creo que el Papa cambió muchísimos protocolos, incluso para su muerte. Entonces el tema de tenía que tener 3 urnas, 3... No recuerdo la figura, pero sí, son como una suerte de 3 urnas. cajones. 3 cajones donde debía ser expuesto, uno en un lado de hierro, otro de bronce, otro bueno, no era de bronce, pero 3 materiales distintos, y él dijo, yo quiero uno solo en madera sencilla, y ahí me tienen que enterrar y ahí me tienen que mostrar a todo el mundo. Desde el inicio, desde que decidió usar ropas distintas, salir con una cruz de hierro simple, no sentarse en un gran trono de oro, sino pedir una silla sencilla de madera. También algo que ya hablamos, que es que él decidió tener otra residencia, que no era la residencia gigante de los papas, sino que se quedaba en un cuarto de las residencias de visitas que tiene el Vaticano, que es donde se quedarán estos días los cardenales en el cónclave. Entonces Francisco realmente, hay una frase que le escuché en estos días a un vaticanólogo, este sí era vaticanólogo, y decía que hizo real como el arte de la sencillez. Hizo real como esta figura que de verdad debería procesar todo esto, debería proyectar todo esto al mundo, y justamente esto es de lo que trata esta película, la historia real de, bueno, tal vez no real porque es una película, sí, claro, pues una dramatización, pero muy fiel a la historia del Papa Francisco. Sí, claro, por supuesto se dan las licencias del autor, en este caso Beda do Campo Feijó, para hacer, pero un acercamiento bien interesante, lo hace con un tremendo actor, Darío Grandinetti, el hombre de Relatos Salvajes, de Hable con ella, un actor, sí, a diferencia de Jonathan Pryce, este sí es local, nacido en la Argentina, en el 59, y es lo mismo, o sea, por ejemplo, los que no estén muy cercanos con esta película, María, pueden ver también que en Los Dos Papas hablan de eso que usted recalca de manera acertada, y es, él no tenía, o sea, no se podía poner en tela de juicio lo que él profesaba, lo que él hablaba, precisamente porque lo demostraba. Sí, es de los pocos papas que se ha dado esa tarea. Exacto, de decir, a ver, yo estoy profesando el vivir en la austeridad, el estar más cerca de la gente, y no se quedaba en el discurso, que es lo que le pasa a muchos. Y aquí, por ejemplo, al igual que en Los Dos Papas, también se habla de los zapatos del Papa, que incluso los zapatos rojos, los papatos, pues no eran del gusto de él, y de las cosas pequeñas hacía grandes cosas para demostrar que en realidad estaba comprometido con sus votos como jesuita. Claro que sí, además que esta película tiene la característica interesante de ser contada en un flashback, como sí pasa mucho con estas películas, y también pasa, por ejemplo, con Los Dos Papas. Gran parte de la trama es justamente conversaciones, es remontarnos al pasado, y en este caso es desde la perspectiva de una periodista, Ana, que viene a conocer al Papa en el cónclave, y empiezan a justamente entrelazar la historia, a contar su vida y cómo las dudas se presentan, algo que planteaban en cónclave. Y es el tema de la duda, porque justamente fue alguien que admitió también muchas veces que no sabía si estaba listo para todo este peso que involucra al papado, pero creo que efectivamente, con la manera en la que todos lo estamos recordando en estos días,
y valores como los que se demuestran en esta película es que justamente era el hombre indicado para el papado. Y María, una de las cosas que yo le encontré a esta película es que no se esfuerza en ningún momento, porque es que la figura de la vida real no necesitaba esforzarse para lucir auténtica. Es cierto. Y aquí uno ve a este hombre pues, también surtiendo una vida normal, que incluso por ahí en algún momento tuvo la llamada del amor, pero pues le pudo más su vocación, su fe, los problemas con su familia, un hombre que iba al boliche a tomarse sus cervezas, a jugar billar y todo eso, pero insisto, el gran mérito y lo inspira precisamente el personaje de la vida real es que no luce nada forzado, no luce como el político en campaña, que va y se toma un caldo en los sitios marginales porque está en campaña, no, él lo hacía por convicción y porque ese era él y la película lo refleja bien. Lo refleja bien también desde sus inicios en Buenos Aires, que digamos he escuchado a varios argentinos un poco enojados porque él nunca viajó oficialmente como papa Argentina, pero yo digo, allí inició su carrera, inició su austeridad, vivió su vida finalmente. Lo tuvieron todo el tiempo que quisieron. Lo tuvieron todo el tiempo que quisieron y él hizo un voto por visitar primero los países más pequeños, por tratar de llegar a esos territorios donde necesitaban ese tipo de atención y él siempre, estoy segura, tuvo a Argentina en su corazón porque desde que inició su carrera como arzobispo, también fue arzobispo de Buenos Aires y después fue cardenal, pero pues todo esto tiene que ver con que él ayudaba a los más pobres, daba misas en los lugares donde de pronto la fe de verdad necesitaba llegar y eso es algo que refleja muchísimo esta película, que además el Vaticano nunca se opuso a esta película. Es una película que ya ocurrió durante el papado de Francisco e incluso le dieron acceso como a las personas de la producción, que finalmente es una producción también basada en una biografía del Papa Francisco. Entonces, es una historia de pronto muy bien contada. Y esta es película, porque documentales, como decíamos al principio, hay mucho de estas películas con un actor personificando al Papa Francisco, es de 2015 y fue rodada en Italia, en España y Argentina.